Hola. Y bienvenido. Aquí nuevamente con un nuevo capítulo de esta teoría, sin más preámbulos entro en escena. Capítulo número 10. Nombre del capítulo. El comienzo de un final, exámenes Chunin parte 1. Inicio. Shimura Danzo, ¿quién era en realidad? ¿Qué era en realidad? ¿Qué sueño en realidad había tenido? Muchos lo habían averiguado, muchos ya habían aventado conjeturas sobre el mísero deseo del hombre tuerto, y Yami de los shinobis, Shimura Danzo. Pero no podían estar más equivocados sobre esos presuntos sueños del hombre, ciertamente no debía de mentir, había anhelado aquello, al menos lo había anhelado ya hace más de 13 años atrás. Pero ahora, ¿qué sueño realmente había tenido? ¿Qué sueño lo impulsaba ahora? La respuesta no podía ser más clara, le impulsaba a tener en su poder a los gemelos que vio nacer, que vio crecer y que veía desarrollar. Hace más de 13 años, habría hecho lo imposible, por llegar a tener el poder de esta aldea, habría hecho lo posible por mantener el orden, que realmente deseaba para este pueblo que amaba, sin embargo, ese sueño al igual que posiblemente, algún otro sueño más antiguo y ambiguo, se le fue negado por detalles estúpidos. Era mejor ninja que cualquier ninja en este pútrido pueblo, era mejor ninja incluso que cualquier otro ninja extranjero. Si piensas que esas afirmaciones no son ciertas, tal vez tengas razones, tal vez el Yami de los shinobis, ahora, no sea un ninja fuerte como lo fue, en su ya anhelada juventud, pero esos términos ya no mandaban ahora, no mandaban realmente ahora, en estas malditas generación nuevas, el poder de la fuerza bruta, para el poder, ya no era tan necesario como en el pasado. Bajo las sombras, Guyo protegió este lugar, esta aldea, la protegió de las necedades que la luz brillaba al exterior, bajo las malditas sombras, pero, Guyo dirigió muchos planes para frustrar las miles de veces que esta maldita aldea pudo haber caído. Pero, ¿qué más importaba eso? ¿Qué más importaba si movía cada ficha bajo la oscuridad? Si al final todos sus malditos logros eran opacados por la maldita voluntad de fuego, que hacían creer a la estúpida gente de este estúpido lugar, llamado hogar. ¿Qué importaba si mataba? ¿Qué importaba si sosegaba los peligros? ¿Qué importaba si frustraba cada plan contra este lugar? Si nunca reconocerían su mérito y lealtad por este lugar. Cuando quiso cambiar esos primeros embrios de voluntad absurda de las personas de este pueblo, mediante el cargo de Hokage que anheló en su juventud, se le negó. ¿Por qué se le negó? Pues simplemente, porque el maldito consejo de ese entonces, así como el sensei que respetaba también en ese entonces, ya que también siguió la maldita voluntad idealista de su hermano mayor, a pesar de que el segundo su sensei de ese entonces, también veía que esa voluntad de fuego, era absurda y posiblemente una pequeña bomba de tiempo. Si tan solo aquel día, hubiese obtenido ese maldito cargo, si tan solo hubiese ocupado ese puesto, por al menos un breve periodo, posiblemente esta aldea, no solo esta aldea, sino cada maldita aldea de cada continente conocido, comprendería lo verdaderamente espantoso del mundo exterior. En fin, ese sueño era pasado y ahora estaba el presente, con el rencor de aquel día creó lo que ahora consideraría su vida, y lo que era ahora su fundamento de existencia, raíz o mejor dicho técnicamente Root, al igual que Ambu, Root formaba ninjas, pero a diferencia de los ninjas convencionales, estos ninjas eran excepcionales, debido a un solo factor, el factor de que eran armas leales y totales. Root formaba ninjas que eran armas, que eran humanos en un principio, pero que lentamente dejaban de serlo, ya no eran humanos con sentimientos traicioneros, que podían jugar una pasada de mala suerte. Pero a pesar de ello, a pesar de empezar a formar su propio ejército, por el bienestar de la aldea, la maldita voluntad de fuego, también le había negado esa meta, sin embargo esta vez, había decidido que esa pútrida voluntad de mierda, no lo acabaría como en aquel entonces, a raíces de las sombras, siguió creando su sueño, aunque fue en una menor escala, lo estaba logrando lentamente, cuando creyó que su meta estaba lista por cumplirse, vio una oportunidad como nunca antes vista. Cuando el zorro demonio de 9 colas, el famoso Kyuubi no Yoko, atacó la aldea, y devoró las voluntades del pueblo, creyó que tal vez podía encontrar la forma de volver a brillar, sin embargo vio que podía brillar de una manera diferente en este caso.
podía tomar el sueño de ser Hokage, y empezar a formar una nueva voluntad, pero ese ya no era su sueño, dejó de creer en ello, y decidió creer en otro método de lograrlo, y allí fue cuando lo vio, a los dos que podían llevar su logro, fuera de las sombras que lo consumían. Observo durante algunos años, observo a quienes eran la llave que había esperado, observo el trato y maltrato que recibían, observo el pútrido valor de la voluntad de fuego, observo los puntos ciegos de las personas, observo los corazones rotos y por romperse de ambos, observo y espero pacientemente para hacer su jugada, después de todo la paciencia se había convertido en algo común para él. Cuando sintió que el tiempo indicado había llegado, decidió hacer su movimiento, pero su viejo amigo se lo negó porque no confiaba en él, debido a que según las palabras de su viejo amigo, él carecía de la voluntad de fuego, la voluntad de mierda que odiaba escuchar, pero eso no lo detuvo, si no conseguiría ese par de llaves, al menos conseguiría uno de ellos, para al menos abrirle el camino hacia lo que quería lograr. Una noche como cualquier noche, decidió hacerlo, con el poder que había obtenido hace un corto tiempo, decidió formar el destino de uno de ellos, bajo la oscuridad que operaba, decidió sembrar la oscuridad dentro de una de sus llaves. Con aquello plantado, solo era cuestión de esperar a que surgiera el momento nuevamente, y así poder cosechar lo que había sembrado, y no podía estar más contento ahora, debido a que ese tiempo había llegado. La llave que había esperado que fuera, empezó a encaminar el camino que había escrito para él, la oscuridad que había sembrado en él, también se había activado, de la mejor manera posible, y como tal era momento de empezar a cosechar, sus primeros frutos. XXXX. Habían tenido una conversación más que significativa, para entender que ciertamente aquello, que tenían ambos ahora en sus propias manos, era la llave de sus destinos, era la llave de las respuestas de cada uno en particular. Las técnicas prohibidas que esta aldea ocultaba, ahora podían ser de ambos. Cuando aceptaron ese destino, echaron un vistazo detenido al contenido, entre las al menos 10 técnicas prohibidas que tenían cada uno, ahora frente a sus ojos, hubo uno que llamó la atención de ambos, a uno porque sabía que esa técnica, era más que impresionante, debido a que era la técnica de la persona que admiraba, y la otra, porque sabía que esa técnica era una de las posibles herencias que les pertenecían por derecho. Como decía en la copia de ambos, del que fue el pergamino prohibido, esfera en espiral, o mejor dicho Rasengan. La técnica memorable que el cuarto Hokage de la aldea, usó en su mayoría de combates, junto a la otra técnica en combinación, la técnica del dios del trueno volador, aún así, a pesar de que ciertamente en el pergamino no se mencionó de la segunda técnica, Naruto no pudo contenerse, y dejó soltar una sonrisa increíblemente única, al poder tener la oportunidad de aprender, una técnica de la persona que más respetaba y más admiraba. Cuando esos pensamientos cruzaron por sus mentes, había dos caminos diferentes que seguramente ninguno de los dos veía con este aprendizaje nuevo. Sin embargo, esa emoción tenía que detenerse, no podían aprenderlo inmediatamente, era obvio para ambos, sin embargo también había un factor más, y era que ciertamente su hermano menor, debía de partir mañana al tan anhelado examen Chunin, que parecía estar animándolo más de lo normal, aunque Naruto aspiró a aprender las técnicas rápidamente, Menma tuvo que detenerlo, no quería frustrar sus alegrías y posiblemente sueños con todo ello, pero ciertamente, también le explicó lo que realmente significaba esto, cuando todo terminó esa noche, cada uno partió a su propia recámara, tal vez pensando en cada cosa que posiblemente les esperaba en el futuro. Era cierto que Menma no era un genio sobre las conductas de ser un maestro, no tenía el don de explicarse y sobre todo, dejar una impresión que denotaría superioridad, pero ciertamente por su hermano, lo haría, pelaría cualquier medio para ayudarlo y para ayudarse a sí mismo, ayudarse para cumplir una promesa, que estaba dispuesto a cumplir en su mayoría. A la mañana siguiente, Naruto Uzumaki se despertó con el ánimo más que recargado, debido a la emoción de la noche anterior, ya que ayer pudo hacer lo que tanto había esperado hacer, pudo hablar, pudo contar sus travesías, y ser admirado y halagado, por la única persona que admiraba sobre todos, bueno, tal vez no sobre todos, pero sí al menos sobre algún par de personas más, pero ciertamente su hermano, era una de las personas que más admiraba.
cuando saltó de su cama, se aseguró caer con el pie derecho. No era supersticioso, pero ciertamente un poco de suerte en este día, no le caería nada mal. Cuando salió de su habitación con la sonrisa más que contagiable, solo observó a su hermano ya sobre la cocina, no sabía cuándo había despertado, y ciertamente esto solo hizo que se animara más de lo normal, ya que había pasado un buen tiempo, desde que había probado la comida preparada por su hermano. Sin decir nada, se acercó lo más sigilosamente posible hacia la cocina, con la esperanza de asustarlo o darle una sorpresa repentina, pero ni bien salió del pasillo y rozó levemente su pie con el piso de madera, la voz de su hermano resonó dándole los buenos días. Con el plan frustrado, de una sorpresa, caminó sin rodeos hacia la mesa. Mientras tomaba asiento, observó a su hermano cocinar, pero su mente divagó levemente debido a que ciertamente había recordado las palabras de su sensei antes. Según Kakashi Atake, Jounin Sensei del equipo 7, donde Naruto actualmente yacía, Naruto había demostrado cierto grado de sigilo, lo cual ciertamente también lo animó a ser y convertirse en Hokage. Aún así, aun a pesar de esos halagos, Kakashi lo había entrenado brevemente, dándole uno que otro consejos así como algunos tips sobre ser más sigiloso, y eso lo había aplicado hasta cierto punto. Cuando descubrió que su práctica daba frutos, estuvo orgulloso de ello. Era sigiloso, por lo cual ciertamente le fue de ayuda en algunas misiones. Sin embargo, cuando creyó que su sigilo era lo suficientemente bueno, pensó en hacerle una broma a su hermano, pero no esperó que su hermano lo descubriera tan pronto, ya que ni siquiera había tenido el suficiente tiempo para siquiera poderse aplicar la capa de chakra que lo hacía sigiloso. Naruto no era un tonto, ni era un genio, pero ciertamente esta vez se sintió tonto, debido a que sus análisis breves, solo llegaron a dos conclusiones breves. La primera fue que ciertamente su hermano, ya lo había notado desde el principio, y la segunda fue algo que ciertamente pensaba que sería más que sorprendente, ya que su análisis breve concluyó, en que había una posibilidad, en donde su hermano hubiese aprendido una técnica para sentir su entorno. No era una conclusión boba o tonta, de hecho podía ser posible si lo pensaba de mejor manera, ya que escuchó y leyó en algún lado, que ciertamente había habilidades como esa, y un claro ejemplo era la amiga de su compañera de equipo, la conocida por él como la rubia oxigenada, Ino Yamanaka, pero pensar que su hermano pudo conseguir una habilidad como esa, ciertamente solo hizo que su admiración creciera sobre él, así como la duda de saber cómo había conseguido algo así. Hundido en sus pensamientos, despertó después de unos minutos cuando el aroma de la comida, y la voz de su hermano llamándolo para comer, lo sacó de allí. Había pensado en ello, y pensó en preguntar, pero decidió no hacerlo, ya que el recuerdo de los exámenes llegó también. No podía tener más cosas en su mente, tenía un examen que ganar, tenía un rango que alcanzar, y sobre todo, tenía una meta que cumplir hoy día. Desayunó tranquilamente, con algunas conversaciones breves entre los dos. Cuando todo eso terminó, pensó en partir hacia los exámenes. Sin embargo, nunca esperó que su hermano lo acompañara. No era que le disgustara la idea, de hecho le agradaba salir de casa con él, en especial hoy, ya que ciertamente había pasado un buen tiempo, desde la última vez que lo habían hecho. Cuando accedió a aquello, Menma le indicó que esperara un minuto, ya que tenía algo que hacer primero. Hoy, era un día especial para su hermano, y quería darle el apoyo más que significativo, para el desempeño de este día. Cuando supo que era el momento de que su hermano partiera, decidió acompañarlo. Él no era un integrante de los exámenes, Chunin, pero ciertamente al menos quería ver qué tipo de personas estaban en este examen, ya que tenía un presentimiento, de que el hombre y el grupo de chicos que había enfrentado, no hace mucho, antes de llegar a la aldea, ciertamente podían estar por aquí. Si ese era el caso, quería ver qué tipo de personas eran, en especial quería ver el estado del chico que había herido gravemente. Aún así ese no era el único paso que quería, ya que también estaba escaso de dinero, escaso de conocimientos de la aldea, en este tiempo apartado, así que ciertamente también aunque le molestara, debía de ir a la Torre Hokage, y empezar a aclarar su situación de la mejor manera. No tenía mucho en este momento, pero sí tenía algo que ciertamente aún guardaba, el antiguo equipo básico que había obtenido en sus primeros entrenamientos, aunque posiblemente no estaban en su mejor cuidado, ciertamente cumplían con su papel de armas. Partió hacia su recámara y los casó del cajón donde los guardaba, lo anudó a su bolso ninja y decidió partir. Cuando ambos hermanos salieron por la aldea, fueron vistos de la misma manera. Había miradas significativas sobre ambos, pero al igual que antes, no les importaba, al menos exteriormente.
Mientras caminaban, Menma pudo sentirlo nuevamente, la sensación de ser vigilado, a pesar de saber quiénes eran. Ciertamente miró brevemente a su hermano, tratando de averiguar si él también podía sentirlo. Cuando lo miró brevemente y no notó nada, ciertamente se sintió aliviado, debido que si ciertamente él se había percatado de ello, estaba seguro de que debía de dar muchas explicaciones que solo complicarían todo. Mientras caminaban, no tardaron en detenerse debido a que el equipo de su hermano los encontró, mejor dicho ellos los encontraron. A pesar de que el tiempo había pasado, el ambiente de rivalidad surgió brevemente. Hola. Chicos, mencionó Naruto mientras se separaba brevemente de su hermano y corría hacia su equipo. Como tal, su equipo también lo saludó, aunque solo el saludo de la chica de su equipo se escuchó, debido a que el otro, solo asintió en saludo. Cuando conversaron un poco, el chico Uchiha sonrió al ver al otro chico, debido a que recordó el pasado con él, separándose de su equipo camino hacia donde el hermano del rubio se había colocado, sin que pudiera hacer nada más, el saludo repentino llegó. Hola. Sasuke, ¿cuánto tiempo sin vernos?, mencionó Menma, mientras evitaba el contacto visual por algún motivo más que justificado, debido a la información de anoche de su hermano, sobre el Uchiha, ya que había despertado el linaje de su clan, el famoso Sharingan. Era de conocimiento casi público para cualquiera, que el Sharingan era un as sobre los Uchihas, pero también era conocimiento menos público, que el Sharingan era más que un simple decorativo de los ojos, ya que era un arma tan brutal, que solo verlo podía darte un golpe mortal. Aunque no se sabía la escala, ciertamente habían libros sobre ninjas que indicaban, que si se enfrentaba a un Sharingan, era bueno tener un control mental y espiritual, para verlos, pero en el caso de no tenerlos tan altos, era mejor evitar la mirada directa a sus ojos, y como tal él estaba seguro que si lo que su hermano dijo era real, y el conocimiento sobre la actitud sobre su rival en la academia, concedían hasta ahora, estaba seguro que el chico Uchiha estaba dispuesto a demostrar su superioridad una vez más, en especial si tenía el Sharingan. Evitó la mirada y también evitó problemas convenientes, debido a que ciertamente esto le dio una mayor escala de percepción de su entorno. Respondiendo a las provocaciones del Uchiha, sonrió internamente al no caer en su juego, pero sonrió más cuando vio la frustración del Uchiha, por sus intentos en vano de demostrar su superioridad, y sobre todo su ego mordaz. Centrado en su entorno, no tardó mucho antes de que el Uchiha perdiera el interés sobre la situación. Cuando lo vio volver a su posición, decidió entablar un mejor entorno con todos. A pesar de todo ello, conversaron brevemente, y no tardó mucho en unirse Uchiha Sasuke, debido a que Menma había metido la conversación sobre algún plan para un equipo en apuros. Sakura Haruno era una cerebrito en todo aspecto, así que ciertamente estaba sorprendida, sobre el tema de conversación repentina, que había puesto el hermano del rubio de su equipo. Aunque no era un lugar para hablar cosas como estas, ciertamente estuvo atenta a ello, debido a que si sus cálculos estaban en lo cierto, y las palabras de su sensei eran correctas, un parte de este examen debía de involucrarlos como equipo en combates, y si tenían al menos un plan básico de actuación, sería una ligera ventaja sobre el resto. Escuchado atenta todo, también intervino en algunos puntos, pero no espero que su amante de sueños también se sintiera increíblemente atraído por esta conversación, lo cual solo la hizo pensar en que tal vez este interés podía ser un plus para gustarle más a él. Después de algunos minutos conversando sobre ese tema, Menma guardó silencio cuando sintió algo en su entorno. Sin que dijera algo, se apartó del grupo que aún seguía conversando, y simplemente cuando sintió que era el momento oportuno, sujetó al chico que ciertamente corría desde la esquina hacia su dirección. Cuando lo tomó entre manos, esperó al resto de ellos. Cuando tuvo a los tres allí, los resguardó debido a que el peligro que sintió primero se acercaba. El niño corrió a toda prisa, tratando de salvaguardar su vida y la de su equipo. No sabía cómo, pero había llegado a meterse en problemas con un ninja, que a diferencia del resto de la aldea, este no dudó en intentar matarlo. Pudo escabullirse con su equipo y solo corría en busca de ayuda. Sin embargo, nunca esperó que cuando creyera que sus esperanzas se cortaban, alguien lo tomara de esa manera, como si lo resguardaran. Sintió una pizca de alivio, pero al siguiente segundo sintió una confusión como nunca antes vista. Cuando estuvo él y su equipo atrás del tipo, que lo había tomado, solo pudo distinguir la mata roja del cabello del chico. No reconoció a nadie con ese tono de cabello en su memoria, pero cuando una voz resonó desde detrás de él, sintió que su mente se aclaraba. Konohamaru, mencionó Naruto con algo de confusión en su tono, debido a las acciones de su hermano.
¿Qué es lo que sucede? ¿Pareces algo agitado? Pregunto una vez más, sin embargo no espero que el chico, que había tomado algo de su tiempo, en algún momento, respondiera de una manera repentina, llamándolo de esa manera tan incómoda. Naruto-sensei, ¿eres tú? Fue lo único que dijo el niño, cuando solo corrió hacia el chico que proclamó ser su sensei, en su interior mental. Cuando estuvo frente a él, pensó en explicarle, pero la voz que temía surgió antes de que pudiera explicar todo. La voz resonó, era una voz grave, altanera, y molesta, pero para los estándares de los 4 genin allí, no era nada nuevo, en especial para Menma, que ciertamente asimilaba ese tono tan molesto lleno de soberbia, con el de Uchiha familiar. Allí estás, mocoso estúpido. Pagarás por lo que me hiciste, replicó en un rápido tono enojado, cuando el tipo que no era conocido por nadie, notó al niño que Menma había resguardado, pero ahora era resguardado por su hermano. El tipo de traje extraño, pensó en caminar hacia el niño y hacerle pagar por lo que le hizo, pero nunca esperó que la mano del chico de pelo rojo, que le traía recuerdos espantosos, sea alzada, interponiendo su avance. Lo miró por un segundo, y solo por un segundo sintió la misma sensación, que cuando veía al otro chico de pelo rojo que recordaba en su niñez, internamente arqueó sus labios en asco y temor, no decidió avanzar, sin embargo se sintió insultado, por sentir esa sensación de mierda una vez más, en alguien que no era especialmente el otro a quien temía. ¿Sucede algo, chico?, preguntó cuando se armó del valor suficiente, para dejar de asimilar la similitud del pelirrojo con el otro pelirrojo. Nada en particular, Suna-san, replicó Menma, de hecho debería de preguntar yo ello, debido a que la acción que está por realizar ciertamente, estás fuera del código shinobi que el tratado de nuestras aldeas, pacto no hace mucho. Indicó Menma, esta vez con un tono más serio, algo que ciertamente sorprendió tanto al ninja de la arena, así como al resto que estaba detrás de él, ya que no conocían esa faceta del que era su compañero de academia, y ahora compañero shinobi de la aldea. No es nada en particular, en serio, indicó el ninja de la arena, tratando de cubrir cualquier rastro de molestia por su presencia allí, pero cuando sintió que esto estaba yendo en un mal camino, ciertamente no pudo negarse a sí mismo conocer ese maldito tratado, pero con todo lo que se avecinaba a esta aldea, poco le había importado el tratado minutos atrás, sin embargo la sensación del chico y el recuerdo del mismo en su memoria hicieron clic, cuando decidió actuar con más sensatez. Entiendo, Suna-san, si hubo algún problema entre el niño de aquí y usted, me aseguraré de tomar la medida adecuada, ante la falta de respeto cometida. Menma, guardó silencio tratando de hacer resonar sus palabras, miró de reojo hacia atrás, viendo al niño, ciertamente no lo conocía, pero por alguna razón sentía una extraña sensación familiar en el niño, una extraña sensación familiar repugnante en él, una sensación que era casi imposible no asimilarla, con alguien que conocía muy bien él, cuando volvió a ver al chico de la arena, que parecía más que inquieto, por toda la situación, decidió hacer frente a las palabras que deseaba emplear, por primera vez, ya que lo había pensado un tiempo atrás, si era un buen camino empezar a actuar de esta manera. Suna-san, volvió a llamar la atención del chico de la arena, así como de todos alrededor, cuando sintió que la atención se centró en él, como había querido lograr, con un tono mordaz que había soltado repentinamente habló. Si desea romper el tratado de nuestras aldeas, no lo culpo, sin embargo, respiró para enfatizar la importancia de sus siguientes palabras, sin embargo, si ataca a este niño, estoy más que seguro que ningún tratado, y ningún plan de contingencia sobre su aldea o la mía, calmará la ira de nuestro Hokage, debido a que la vida de uno de sus futuros y próximo heredero del clan, estuvo a punto de perderse por las manos extranjeras, y más aún dentro de su hogar, lo cual ciertamente, no me importaría que sucediera, debido a que ciertamente, eso solo significaría una cosa para mí. Menma volvió a guardar silencio por un segundo, mientras encendía brevemente la intención asesina que había aprendido a manejar ya hace un buen tiempo atrás, ya que realmente quería dejar en claro esto, si eso es lo que deseas, Suna-san, no me importaría ir a tu aldea personalmente, y bañarme personalmente con la sangre de tus compañeros, en señal de que el acto está pagado. Cuando esas últimas palabras resonaron, no hubo más dudas para nadie, el chico frente a él, no era un chico común, el ninja de la arena dio un paso atrás, tal vez debido a la sensación de asesinato que el chico elevó, o tal vez al factor que ciertamente las acciones del chico, indicaban que no estaba jugando.
Atrás de él, el equipo 7 sintió la sensación asesina que su compañero y amigo emanaba, no era una sensación grande o atemorizante en lo mínimo, de hecho no era una sensación que no pudieran manejar, debido a la experiencia que habían tenido ya, en una ocasión con una situación similar en una de sus misiones, pero lo que realmente los hizo sentir miedo esta vez, fue la sensación gélida que recorría el ambiente donde estaban, ya que nunca habían sentido esa sensación gélida antes, ante una intención asesina, incluso ante las prácticas monitoreadas de su propio sensei, a pesar del sol brillante de la mañana, el aire y el ambiente se habían enfriado tanto, que parecía ser una mañana helada. Cuando la situación parecía estar más clara, la sensación que estaba emanando desapareció como si nunca estuviera allí, debido a que recordó la escolta que tenía y sobre todo a que sintió que el refuerzo del chico de la arena parecía llegar, cuando se detuvo lo comprobó, era una chica la que emanó la sensación de chakra algo violenta que sintió, cuando la vio la notó con el arma extrañamente para él, en su mano, lista para cualquier contingencia que surgiera aquí, pero ciertamente esto había acabado o al menos había terminado para él, había dejado en claro todo, y no pensaba que tal vez dieran un paso en falso estos chicos. Volvió hacia atrás notando que tal vez se había sobrepasado un poco en su actuación, debido a que sus compañeros estaban helados en cierto modo allí, sonrió ligeramente para calmar la tensión del ambiente, lo cual ciertamente animó un poco el ambiente. Cuando parecían calmarse, miró de reojo a su alrededor, sintiendo que los ambos que los seguían, parecían comprender sus acciones, algo que agradeció mentalmente. Él comprendió que su situación no empeoraría ni mejoraría, pero era mejor estar libre de polvo y paja, por el momento, viendo a su hermano sonrió una vez más. Mientras solo revolvió ligeramente su cabello, y le indicaba que era momento de separarse, debido a que tenía que hacer unas cuantas cosas ahora por su cuenta, cuando se apartó del lugar solo susurró brevemente para el Uchiha, que estaba a un costado de él. Cuida de tu equipo, en especial con el tercer integrante que está por venir, la sensación que emana, es bastante bruta y cruel, espero que puedas hacerlo Sasuke-san. Cuando Sasuke escuchó el susurro, se abrió ligeramente de ojos, debido a que no comprendía del todo la situación, en especial cuando lo que resonó en su mente lo involucró de la mejor manera, el hermano de su compañero le daba una clara señal de respeto, al escucharlo llamarle con el término de san, que nunca creyó escuchar de él. No era nadie para escuchar aquello, pero ciertamente sintió que algo dentro de él surgió, no sabía qué era, pero se indicó a sí mismo, que lo haría no por él, no por nadie, sino porque era necesario para sus planes futuros. Cuando Menma desapareció, a causa de un Shunshin, miró una última vez atrás, notando que todo parecía calmarse, sonrió para sí mismo al saber que esto podía ser malo y bueno a la vez, no tenía mucho que decir, pero ciertamente solo le deseo suerte al equipo de su hermano. XXXX. Shimura Danzo se mantuvo en silencio, mientras leía el informe que breves segundos atrás, su shinobi había entregado, después de haber estado vigilando al chico al cual se le había designado, el informe era detallado y breve, y Danzo no podía estar más contento con el informe en sus manos. Según el informe que tenía, este indicaba que las acciones del chico, ciertamente eran las que había marcado que sucederían, después de la activación del interruptor que tenía, el resultado era bastante básico, pero aunque básico, era el primer paso a lo que estaba buscando en él. Con un asentimiento, ante el informe entregado, se vio obligado a dar nuevas órdenes de vigilancia al chico, en especial con las posibles posibilidades que esto significa, sin contar que también, dio nuevas órdenes al entorno de la aldea, no era su trabajo indicar el peligro, que la aldea estaba siendo sometida, pero sí era su trabajo acabar con el peligro, que la aldea tenía bajo sus sombras, si su viejo camarada y amigo de antaño, no veía las señales tan sutiles del peligro, él no se los diría, no al menos que sea necesario y ventajoso para él, y sus planes realmente. Cuando todo empezó a volver como estaba, Shimura Danzo simplemente empezó a anotar algo, mientras el ojo derecho, que mantenía oculto bajo su vendaje, brillaba en un tono rojizo, claro indicio de que estaba nuevamente utilizando aquella arma que aseguró en un momento, ser el arma que necesitaba para sus planes a futuro, aunque seguía siendo un arma muy valiosa, ciertamente debía de admitir que su viejo y cansado cuerpo, ya no era capaz de soportar el cargo de ese poder, no al menos si deseaba utilizarlo en su
su máxima capacidad. Si ese era el caso, realmente odiaba volver a requerir aquel maldito experimento, que el antiguo shinobi renegado en sus filas le había hecho, aunque era de utilidad sumamente increíble, ciertamente era algo que ciertamente no deseaba utilizar constantemente, debido a que ciertamente llevar algo así en él, necesitaba tomar medidas más que necesarias, para mantenerlo en secreto. En especial, cuando descubrió el verdadero propósito de ese experimento, el experimento que realmente creo que sería de utilidad. Fu era ninja excepcional de Root, y como tal tenía una misión simple pero compleja, una orden dada por su líder, una misión otorgada por su líder, y como tal no fallaría en ella. Su misión asignada fue ubicar y vigilar al chico, que se aseguraba ser la carta de triunfo que su líder requería. No entendía el repentino cambio de estos planes, pero ciertamente no cuestionaría los planes de Danzo-sama. Fu era un ninja, era un arma, y como tal, solo seguía órdenes marcadas. Había seguido al chico, desde que había sido puesto en libertad, de la base de Ibiki Morino, lo había seguido a casa y había averiguado los primeros rastros de comportamiento del chico, para su primer informe, aunque no fue fácil hacerlo debido a que el ambú del Hokage también estaba al acecho del chico, algo comprensible, pero realmente ridículo. Pero a pesar del inconveniente, elaboró su primer informe en el corto periodo de 24 horas, era claro que el chico que vigilaba era normal, pero había rastros y patrones que indicaban que ciertamente el comportamiento que el chico maneja, no eran normales del todo, sino que parecían patrones casi obligados, o innecesarios para disimular algo, en especial cuando se percató del grado de percepción del chico, al ver cómo había ubicado ya de antemano, a los ambos que lo custodiaban, lo cual solo hizo que su misión sea más complicada. Según Fu, el chico carecía de un sentido de comprensión, no era bueno expresándose pero tampoco era malo expresándose en momentos adecuados, en especial cuando notó la expresión ni cambio de actitud, en el frente a los ninjas de la arena, fue repentino pero perfecto para su reporte, ya que ahora sí tenía asegurado ya un informe claro y preciso sobre el chico. En conclusión, para Fu, el chico era un leve riesgo de fuga, así como un riesgo latente de explotar, por el entorno y cambio de personalidades múltiples, que parecía querer marcar en su vida. Cuando se le volvió a asignar la misión de seguir vigilándolo, no pudo evitar sentir más intriga por la decisión de su líder, pero mientras lo observaba descubrió que parecía estar dirigiéndose a un área no muy segura para él, así que decidió esperar a que lo demás continuara. XXXX. Menma caminó hacia la torre más alta de la aldea, que también cumplía como oficina del Hokage, debido a que el puesto de trabajo del Hokage yacía allí, era un punto que no deseaba visitar, de hecho no había visitado ese lugar en mucho tiempo, si recordaba bien, la última vez que había puesto un pie allí, bueno de manera hipotética, fue el día en el cual sustrajo aquel pergamino. Cuando pensó en ello solo sacudió la cabeza del recuerdo, no quería pensar en ello, ya que ciertamente debía de mantenerse concentrado en otros temas. El primordial para él en ese momento, era el de poder conseguir algo de dinero, ya que necesitaba abastecer nuevamente su armamento. Era un ninja, y si no tenía armas para defenderse ciertamente no era nada, a pesar de llevar el Itayate en sí mismo. Caminó hacia la entrada de la torre, pasando frente de los Chunin que hacían de control en la entrada, los vio de reojo y ellos los vieron de la misma manera. Cuando las miradas se separaron, caminó hacia las escaleras que conducían a la parte superior, y no tardó mucho en llegar allí. Allí miró a la secretaria o asistente del Hokage, y decidió preguntar por él. La secretaria ciertamente negó la presencia de Hokage en la torre, debido al inicio de los exámenes Chunin, pero aún así decidió darle un informe de lo que buscaba. En conclusión final, se le asignó una misión de grado D, para que pudiera marchar de ese lugar. La misión era simple, no era una misión dentro de la aldea, debido a que la conglomeración de invitados para el examen Chunin abastecía la aldea. Como tal había misiones diferentes a las que usualmente había normalmente. La misión que tenía era de apoyar en la cosecha a un granjero fuera de las murallas de la aldea, que había pedido no hace mucho esa petición. No estaba muy lejos pero ciertamente tampoco muy cerca, aunque la mujer indicó que era una misión para un grupo de genin. Menma se las arregló para poder obtener la misión, al indicar que podía con el trabajo, sin contar también que eso significaba que, como tal recibiría el saldo completo de una misión completa para un grupo de genin.
Cuando marchó de la torre y se dirigía hacia la salida de la aldea, no pudo evitar sentirse nostálgico debido a que Kotetsu lo recibió nuevamente, tal como el día de ayer lo había hecho. Fue algo incómoda la situación, debido a que surgió los eventos de ayer, pero ciertamente también fue algo bueno, ya que la sensación de incomodidad desaparecía si las respuestas se aclaraban desde ahora. Cruzaron unas palabras, y se indicaron los objetivos de cada uno, y como tal solo presentó el permiso para la misión. Cuando todo estuvo en orden, solo partió hacia allí poco después. Casi una hora después, desde que dejó la aldea, pudo ya ver a lo lejos, los grandes prados de cultivos que rodeaban la aldea en el lado norte. Eran planicies planas llenas de hectáreas sueltas, listas para el sembrío y cultivación. Miró su misión una última vez, comprobando la dirección y el nombre de quien había solicitado la misma misión. Observó el entorno y supo hacia dónde dirigirse. El hombre que había solicitado dicha misión era un hombre llamado Takeo. Ciertamente era un nombre algo extraño, pero no era nadie para cuestionar ello, aunque ciertamente el apellido del hombre no estaba. Lo noto normal debido a que era probable de que las personas del campo no usaran sus apellidos, como en la ciudad. Cuando llegó al lugar que indicaba, observó al hombre allí. Era un hombre de no más de 50 años, el cual llevaba un traje usual de granjero. No era alto pero tampoco bajo, era robusto o al menos un poco, pero aún así parecía cansado por alguna razón. Menma caminó hacia su dirección y cuando estuvo frente a él, se presentó. Buenos días. Mi nombre es Menma, y estaré a su servicio el tiempo que sea necesario, debido a la petición que pidió a la aldea. Cuando las palabras del chico golpearon la mente del hombre, se sintió aliviado, debido a que ciertamente su cuerpo no daba para más. Sin embargo, cuando dio vuelta atrás para agradecer su presencia, ciertamente se sintió golpeado por la conmoción del vistazo. Takeo había ordenado una solicitud a la aldea, una solicitud para la ayuda de sus cultivos. Ciertamente no necesitaba ayuda para esto, pero debido a que su hijo, que ciertamente lo ayudaba con estos temas y trabajos, se había casado no hace mucho después de la plantación de los embrios, se había visto obligado a solicitar ayuda. Había aceptado el cargo y precio por la ayuda, ya que también esperaba que al menos un grupo de personas se encargaran de ayudarlo, pero no esperó que su solicitud fuera respondida tan pronto, y sobre todo por un simple niño. Se sentía fatal por esto, pero se consoló al darse cuenta de que el chico debía de ser un niño, ya que llevaba su emblema de la aldea en su brazo. Si era lo que pensaba, entonces no era tan malo como esperaba. Hola chico. Soy Takeo, y estoy agradecido porque aceptaras mi solicitud. Supongo que debes de estar ocupado, así que no quiero retrasar esto mucho también. Como verás allá, los embrios están en su punto máximo, así que también es momento de recogerlos. Tu trabajo es simple, debes de cortar las bases de la cebada, luego apiñarlos y llevarlos al granero, que está al otro extremo de la granja. Una vez hecho aquello, debes de terminar de limpiar el área de cultivo, para el próximo sembrío. Cuando Menma comprendió el trabajo que debía de hacer, solo asintió. Caminó hacia el inicio del sembrío esperando algo. Cuando volteó solo indicó en gestos la pregunta de cómo hacerlo, debido a que nunca había hecho algo así. El hombre llamado Takeo simplemente suspiró, debido a que también se había dado cuenta de que ciertamente no había indicado el método de hacerlo. Pidió un segundo para él, antes de tomar el arma indicada para el trabajo, y luego solo caminar hacia un punto cercano al chico. Cuando estuvo allí, mostró la manera correcta de hacerlo. Cuando corto el tallo de la cebada, lo desgrano y apilo más allá, paso a indicar las demás cosas para hacer. Cuando termino de explicar, miro al chico buscando una confirmación de que había entendido. Cuando noto que el chico asintió en confirmación, se levantó y estiró su espalda por el dolor de haber estado agachado. Menma asintió y supo cómo hacer su trabajo. Miro el campo de cebada, calculo el área y luego miro al que lo contrató. Dio una señal para que se apartara un poco. Cuando el hombre lo hizo, asintió para el hombre. Cuando 20 clones surgieron en una sola fila recta, tomando todo el campo que debía de tomar. Cuando sus clones llegaron, solo indicó que ya sabían qué hacer. Cuando la orden fue dada, los clones empezaron a trabajar, y como tal él también lo hizo. Takeo observó al chico, que ciertamente se había multiplicado en 20 de ellos. Miró con confusión esa escena. Él creería que estaba viendo cosas que su mente le mostraba por el trabajo arduo que debía de hacer, pero el hecho de que el chico fuera un niño, calmó sus confusiones, e hizo que comprendiera lo que sucedería a continuación, a lo cual solo atinó a sonreír un poco, debido a que ciertamente esto era increíble, ya que veía como las copias del chico trabajan arduamente. No había esperado algo así cuando lo vio, pero ahora podía sentarse un rato y esperar que todo terminara.
Después de 4 horas, el campo estaba limpio, siendo solamente visto un par de clones que limpiaban el resto del área. Takeo no podía estar más sorprendido de lo que estuvo en un comienzo. Había visto trabajar al chico y no podía quejarse de la habilidad del chico, al cortar de manera precisa su sembrío. Cuando vio que su trabajo, que usualmente tomaba por lo menos un día completo, era terminado ni en mediodía, sonrió debido a que esto solo significaba que podía vender su producto más antes de lo que había esperado. Cuando el chico se acercó a él, solo le dio una sonrisa, y un gracias por el esfuerzo del chico. Cuando vio la hoja de misión del chico, estuvo más que feliz de firmar el éxito de su misión. Cuando se despidió del mismo, le indicó que ciertamente algún día lo volvería a solicitar, y que no estaba seguro si otros ninjas podían hacer lo mismo, pero ciertamente esperaba volver a contratarlo. Cuando Menma regresó a la aldea, pasado el mediodía, caminó hacia la torre a cobrar el pago de su misión, pero cuando estuvo en ese camino, sintió la firma de chakra familiar de su hermano cerca. Desviándose un poco de su trayecto, lo vio a lo lejos. De hecho, vio a más de los que no había visto antes. Situado en el tejado de una casa, observó al grupo de chicos que caminaban allí, siguiendo a una persona que ciertamente no creyó ver tan pronto. La persona que dirigía al grupo de chicos, no era nada más que la mujer que recordaba como su antiguo sensei. No supo qué hacer en ese instante, ya que ciertamente verla allí, hizo que se sintiera inquieto, hizo que se sintiera enojado, pero a la vez tenso. Hiperventiló un momento, pero decidió calmarse debido a que Sensei Bicolor, o al menos la parte blanca de su sensei, le había indicado que el rencor nunca llevaba a nada bueno en el camino de un ninja, o al menos nada bueno en ciertos puntos. Miró a la mujer, notando que la mujer era diferente a lo que recordaba, ya que ciertamente parecía animada, pero su mirada y expresión ciertamente marcaban algo distinto. Sacudió su cabeza cuando decidió ver al resto. Desde allí, percibió las figuras familiares caminar. Estaba el grupo de su hermano, el grupo Hinata también, y al parecer, también estaba el grupo de la rubia escandalosa que recordaba. Miró un poco más notando que el grupo de la arena, que se cruzó en la mañana, también estaba. Observó más notado otros grupos que no conocía, pero sí conocía: sus Itayate, ninjas de la hierba, ninjas la cascada, ninjas de la lluvia, y la sorpresa para él, ninjas con el emblema de la nota musical que recordaba. Allí estaban, los tres con los cuales cruzó un breve enfrentamiento. Observó a los dos que estaban allí, la mujer y el chico de extraña postura, ambos ilesos. Sin embargo, miró al tercero que recordó casi matar. No sabía su nombre, pero sonrió al ver cómo parecía tener cierta dificultad al caminar, sin contar que estaba vendado desde el cuello, posiblemente hasta la cintura. Cuando notó aquello, ciertamente se sintió algo aliviado, debido a que sabía que ese trío no era nada normal, pero saber que ciertamente uno de ellos estaba herido, solo significaba que el peligro que veía en los tres, para los examen Chunin, y para sus compañeros de clase, desaparecía rápidamente. Aún así había un peligro sobre los dos allí, pero estaba seguro de que se podría manejar la situación. Mientras veía a los últimos desaparecer, no pudo evitar sentirse algo nostálgico, al ver al primo de Hinata. Nunca se había llevado bien con el tipo, al menos en un comienzo, ya que lentamente se percató del cambio del chico. Cuando lo conoció por primera vez por causalidad, la mirada mordaz que le había lanzado solo significaba que lo mataría. Cuando se enteró de más cosas, descubrió el odio que sentía el chico hacia Hinata, y hacia la rama principal que Hinata pertenecía. No comprendió por qué era, pero luego el padre de Hinata le explicó lo que sucedía, ya que la confianza del hombre líder del clan Hyuga parecía ser alta en él. En resultado, el odio se debía a un evento del pasado, alimentado por la debilidad de ese entonces de Hinata, debido a que las reglas del clan marcaban que como futura heredera del clan, debía demostrar un talento y poder innato para tomar el puesto, poder que Hinata no mostraba en ese entonces. Sin embargo, cuando el primo de Hinata se enteró de las prácticas extras fuera del clan de Hinata, se sintió intrigado por esto. En un comienzo se jactó de la inutilidad de esos entrenamientos, pero cuando vio la mejora en Hinata, ciertamente su mentalidad cambió ligeramente. La mejora de Hinata fue progresiva, hasta cierto punto. La timidez que la caracterizaba en sus combates, también había desaparecido casi por completo, y como resultado Hinata había podido mantener un combate firme y constante con su primo, el cual siempre la había humillado.
Bueno, cabe decir también que Hanabi, hermana menor de Hinata, no se quedó atrás. En pocas palabras, el combate y las mejoras de su hermana, la impulsaron a tratar de mejorar más de lo que estaba, y en casi un año, los tres que una vez parecían odiarse mutuamente, estaban enfrentándose de una manera que ciertamente enorgulleció al clan, y a las ramas como tales. La actuación de Menma fue una clave, según Ieyasu, padre de Hinata, pero Menma sabía que era mentira, tal vez había impulsado un poco ello, pero todo eso se debía a que Hinata había aceptado el cambio. Incluso Ieyasu había tratado de que el clan volviera a asignar a Hinata al puesto de heredera, pero las palabras de la misma Hinata negándose a tomar esa posición, sorprendieron a bastantes, en especial cuando Hanabi, hermana menor de Hinata, y próxima heredera del clan, había tratado de negarse a tomar el puesto, debido a que aseguró que quería seguir un camino similar a su hermana mayor. Por un solo instante, solo por un segundo, los líderes de clan habían contemplado la oferta de Hanabi, pero se negaron a esa petición. Aún así, eso no cambió mucho, debido a que Neji Hyuga, el primo de Hinata y Hanabi Hyuga, había cambiado para el bien del clan. El chico que fue considerado el genio predilecto del clan, el chico que era sobrino del líder del clan, había vuelto a florecer, tal como estaba seguro que su padre, y hermano de Ieyasu, había deseado que fuera. Cuando todos salieron del campo de visión de Menma, este decidió concluir su misión. Recibió el pago de una misión exitosa, cosa rara para él, ya que sintió que era la primera vez que sentía algo así. De hecho, si se ponía a pensar, era la primera vez que cumplía una misión desde su graduación, y era la primera vez que también recibía una paga gratamente ganada por esfuerzo. Cuando estuvo nuevamente en la recepción de la torre, vio la oportunidad de tomar otra misión simple, lo cual fue bueno para él. XXXX. Naruto Uzumaki y su equipo estaban más que contentos con los resultados del primer período de su primera prueba en estos exámenes Chunin, aunque había sido una prueba escrita, una prueba que posiblemente asustaría a cualquiera. Él se mantuvo tranquilo por el hecho de que su trabajo en equipo lo animó a continuar. No tardó mucho en darse cuenta del objetivo verdadero de la primera fase de su examen, y como tal también estuvo agradecido de que estuviera sentado al costado de uno de los chicos que se considerarían extraños por el hecho de que mantenían genjutsu en sus cuerpos. Cuando descubrió ello, miró a su alrededor y se dio cuenta de que al menos un 3% de la clase eran chicos con la misma fachada. Pensó en disiparlos, pero con la ayuda de sus compañeros comprendió la situación. Cuando el chico que usaba genjutsu fue descalificado, no perdió la oportunidad dada, ya que había anotado la hoja y examen del chico llenas. Eran 4 preguntas respondidas más que él, lo cual solo hizo que sonriera por dentro. Usando sus habilidades de sigilo y la propia distracción, cambió los exámenes. Aunque dudó de sus acciones, se sintió aliviado cuando la hoja del chico a su costado fue incinerado en llamas sin mera revisión, debido a la descalificación del examen. Cuando el alboroto y la distracción del momento se calmó, solo tuvo que hacer el cambio de nombre del examen. Sin embargo, no esperó que la última pregunta, y pregunta final para decidir su futuro pase a la segunda prueba, resultara ser la verdadera prueba. Estuvo confundido, pero lentamente esa confusión fue apalancada por una felicidad que crecía lentamente dentro de él, al haber pasado a la siguiente fase, pero su alegría fue poca debido a que minutos después de ello, fueron llevados fuera de la aldea cerca de los campos de entrenamiento, donde supuso que venían combates como segunda fase, pero nunca esperó aquello. Cuando la mujer, que conocía como encargada de su segundo examen, y sensei de su hermano, indicó las pautas para la segunda prueba, se sintió impresionado, no por lo largo de la prueba, ni tampoco por el hecho del peligro que había detrás de las murallas enrejadas, sino por el hecho de que las últimas palabras de la mujer, indicando de que no murieran, lo rompió por dentro, después de que se enteró de mano misma de su hermano del final del equipo que la Jounin Mitarashi Anko había tenido. Él sacudió la cabeza, indicándose a sí mismo que no debía de pensar en ello, ya que ahora requería concentrarse en esta prueba, como tal, antes de que partiera dentro de su posiblemente mayor peligro cercano. Dentro de la aldea, miró a sus compañeros y planearon una formación básica para esto. Como tal, cuando ingresaron al área 44, avanzaron con tranquilidad hacia un punto seguro, dado por ellos mismos. Según sus propios puntos de vista, no fueron atacados, pero la sensación de que en cualquier momento serían emboscados, siempre estuvo latente entre los tres. Con su formación basada en sus propias virtudes y deficiencias, avanzaron en busca de algún grupo lo suficientemente débil y accesible para sus propias capacidades.
Estuvieron durante un día completo allí, sin encontrarse o sentir algún grupo cercano a su entorno, acamparon y durmieron turnándose la vigilancia esa primera noche, pescaron y cocinaron lo mismo para su desayuno y almuerzo, y cuando por fin vieron algo que ciertamente les parecía favorable, estuvieron a punto de entrar en acción. Uchiha Sasuke, era un genio predilecto de su clan ahora casi extinto, tenía una misión propiamente impuesta, la cual era matar y vengar el honor de su clan, al eliminar al causante de su lamentable destino, su hermano mayor Uchiha Itachi. Durante los 5 años de su vida desde el desgraciado aquel día, entrenó y se motivó mentalmente para cumplir una sola tarea. Cuando tuvo la oportunidad de aprender de la mano de un Jounin Sensei en su equipo, se sintió alegre, pero la primera impresión que esperó fue destrozada lentamente con las acciones del mismo Jounin. Uchiha Sasuke había esperado que su Jounin Sensei sería alguien espectacular, alguien destacable digno de ser un Jounin, pero cuando conoció a la persona que pensó que sería una ayuda en su camino, se sintió frustrado, ya que Ataque Kakashi había demostrado todo lo contrario de lo que había esperado. Sin embargo, ese pensamiento cambió, después de la misión de más alto riesgo en su vida hasta ese momento, la tal misión de eliminar a un ninja renegado de grado S, en las tierras de la Ola. Ese día se puso a prueba y supo que realmente el mundo que estaba fuera no solo era Uchiha Itachi, ya que si quería llegar a él, no solo bastaba enfocarse en él, sino que si quería llegar verdaderamente a él, debía de conseguir poder, pero no solo poder bastaría, ya que antes de ello, debía demostrarse a sí mismo que el poder que tenía, acabaría con cualquiera antes que Uchiha Itachi. Haruno Sakura, ¿quién era en realidad? ¿Qué se esperaba de ella realmente? Nada seguramente, al menos pensaba así en un comienzo, como hija de 2 mercaderes que se habían asentado en Konoha, debido a que los ingresos que recibían allí, eran más que grandes hasta el momento, habían vivido una vida tranquila, habían dejado el comercio y habían puesto un puesto de panadería, como tal se esperaría una vida de civil para ella y para su familia, pero ese hecho cambió cuando descubrió, o al menos entendió, que la vida de civil que posiblemente podía tener, era un mero error. Había entrado en la Academia Ninja, por capricho, por locura, y por amor, sí, amor a un solo objetivo, amor a un solo ser, amor a una sola cosa, amor hacia Uchiha Sasuke. Cuando se graduó con honores de la academia, pensó en que tal vez el amor que desbordaba de ella, llegaría de mejor manera a su amor primordial, pero el golpe de saber que eso no era así, la golpeó más de lo que debía. Su amor platónico, Uchiha Sasuke, había dejado en claro, el claro no interés en una relación amorosa, y más con una simple niña que no tenía nada más que dar, como tal eso la había roto más de lo normal. Trató de hacer más cosas por llamar su interés, sin darse cuenta de que en verdad en vez de acercarlo más a ella, más lo alejaba. En un punto contempló la idea de rendirse, pero al diablo, era Haruno Sakura, era una chica, ¡no! Era una futura kunoichi, capaz de lograr lo que se propusiera, como tal no se rendiría a aquello, solo debía de encontrar un enfoque distinto al que había estado usando, y ciertamente había empezado al parecer que daba frutos, pequeños frutos que allí estaban. Cuando los 3 que conformaban el equipo 7, divisaron al grupo que parecía ser el perfecto para sus planes, sonrieron mutuamente en sus mentes, debido a que había llegado el momento de mostrar sus propios espíritus de lucha, así como mostrar la fuerte voluntad de fuego que yacían sobre ellos. A las 3 en punto, acaben con el hombre de extraña figura, indicó Uchiha Sasuke a su equipo, debido a que había tomado el liderazgo del equipo 7, en esta ocasión en esta misión, a las 3 en punto todo terminaría, indicó. Fin el capítulo 10. Fecha del lanzamiento del próximo capítulo, dentro de los 15 días, a 20 días después de haberse lanzado este capítulo.